Correcto. Gracias, hermano. Entonces, el hermano dice la esperanza de la vida eterna. Exacto. ¿Ustedes han visto la vida eterna, hermano? No, ¿verdad? No la hemos visto. ¿La creemos? Así es. La creemos ¿Confiamos por fe. en que la vamos a recibir? La creemos por fe. Es la certeza. Exacto, esa es la esperanza, hermano. Entonces, la fe y la esperanza van unidas, hermano. Una no se puede separar de la otra. Porque digo, yo tengo esperanza que voy a recibir la vida, pero es que me falta fe. Entonces, no sé si me voy a entender bien. Entonces, el texto de memoria es bien claro y dice: el texto de memoria está muy bonito porque está bien apegado a la escuela y dice: tampoco en la promesa de Dios dudo con desconfianza. O sea, tener desconfianza es no tener esperanza. Tampoco en la promesa de Dios dudo con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Entonces, tener fe, hermanos, es confiar en las promesas de Dios. Tener esperanza es estar seguro que aquellas promesas que Dios ha hecho, vamos a recibirlas. Amén. 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 Bien, la lectura bíblica la encontramos en Romanos capítulo 4, versículos 10 al 25. Déjenme buscar Romanos capítulo 4. Romanos en su capítulo 4, versículo 10 al 25. Y dice así el apóstol Pablo. Romanos en su capítulo 4, versículo 10 al 25. ¿Cómo? Pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fue contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia. Esa es del 25, ¿no? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, a Abraham le dijo el Señor:
vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande. Y de ti van a salir reyes. Y fueron grandes las promesas que Dios le dijo a Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham, hermano? 80 años. Hermanos, Abraham era un anciano. Casi 100 años. Casi 100 años, hermano. Casi 100 años. No, tenía 90. Y su mujer, hermano, ya estaba mayor también. Y además de eso era estéril. Y creyó a las promesas de Dios, hermano. Así es. Ahora, pregunto, hermano, ¿le falló Dios a Abraham? No. En ninguna manera. En ninguna manera, hermano. Y así como Dios no le falló a Abraham, Dios no nos fallará a nosotros. Pero se requiere de fe, hermano. Abraham te dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y aquel hombre salió, hermano, sin saber a dónde iba. Así es, amén. Confió plenamente en Dios. Ahora, hermano, ahí está la clave para tener fe y esperanza. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza totalmente en Dios. Amén. Amén. Bien, hermano, les voy a pedir que me ayuden con la lectura de la introducción. Hermana Aurora. ¿Todavía la tenemos conectada, la hermana Aurora? Es que tenía apagado el micrófono, hermano. Amén, hermana. Entonces, léanos la primera parte de la introducción hasta donde dice... Con razón yo le contesté y no me escuchó. Con razón. No, tiene razón. Hebreos 11 del 17 al 19, hermana. Hasta ahí va a leer. Oh, ok. Vamos con el celular. Dice... ¿Dónde está? Oh, dice, ya la encontré. Dice introducción. La fe y la esperanza son dos virtudes distintas, pero indispensables, que tienen las personas que buscan a Dios. La fe es la certeza que tienen las personas de que las cosas son o que van a ocurrir y cuya manifestación no está basada en argumentos racionales. Y la esperanza es la expectativa que tenemos que recibir o alcanzar algo mejor. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que creamos que existe. Luego, por fe tenemos la esperanza de recibir de Dios vida eterna. Mas también al que es de la fe de Abraham, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Romanos 4, 16 al 21. Abraham, el padre de la fe, atendió el llamado de Dios y fue obediente. Salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, pero esperaba recibir de Dios una herencia mejor. Este hombre santo creyó en la promesa de que sería padre de multitudes, pese a su edad avanzada y que su esposa era estéril, y tampoco se rehusó a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Hebreos 11, 17 al 19. Amén. Amén. Hermana Arely, ¿puede leernos la siguiente parte? Amén, hermano. Gracias. Perdón, ¿hasta dónde llegó la hermana? Hebreo 11. Hasta Hebreo 11 ya. Ok. ¿Hasta dónde termino yo? Hasta donde dice 2 Timoteo 1, 12 al 14. Okay. Los miembros de la Iglesia de Dios deben comprender que alcanzar la vida eterna es la mayor esperanza. No hay ningún fruto mejor que el que Dios promete a sus hijos. La esperanza de los hijos de Dios será una realidad cuando se lleve a cabo la transformación del cuerpo mortal en uno celestial, libre del pecado. Para participar primero del reino milenial,
del Señor Jesucristo y del reino eterno cuando el Hijo entregue el reino al Padre. Entonces ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Será un reino donde reinará la justicia y la paz. El apóstol Pablo dio testimonio de la fe que tenía en la promesa de la corona de justicia, la cual le dará el Señor Jesucristo, y no únicamente a él, sino a todas aquellas personas que esperan y aman su venida por segunda ocasión a la tierra, además de haber mantenido viva su fe con la esperanza de obtener la vida eterna. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Hasta ahí? No, concluye, hermano. Oh, ok. El ejemplo del apóstol Pablo nos enseña a esperar confiados en Dios y en el Señor Jesucristo, quien es poderoso y fiel con aquellas personas que le buscan y guardan los mandamientos. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, del 12 al 14. Gracias. ¿Tienen algún comentario que hacer en relación a la introducción? Pues está claro lo que yo leí. Gracias, hermano. ¿Alguien más? No, hermano. Hermanos, la introducción está bien clara, ¿verdad? Y define bien lo que es la esperanza y lo que es la fe. La fe, hermano, es aquella virtud que nos hace confiar en cosas que no hemos visto con nuestros propios ojos, y la esperanza es aquella seguridad de que vamos a recibir lo que hemos creído por fe. Bien, pasamos a las preguntas. Amén. Bien, vamos a repartir las preguntas así. Hermana Arely, le vamos a dar la 1, que es la fe y la esperanza. Hermana Aurora, la número 2, porque es importante la fe y cómo se mantiene firme, qué cosas se esperan por fe, y ahí están los textos a seguir. Hermano Pilar, ¿se encuentra hermano Pilar por ahí cerca? Amén. ¿En quién está puesta la fe y la esperanza de los hijos de Dios? La número 3, la número 4, Dios podrá faltar en sus promesas. Esto da confianza para que la esperanza sea firme. Y ahí está la 4ª pregunta, hermano Raúl. ¿Todavía está ahí, hermano Raúl? Sí, hermano, aquí estoy. La pregunta. Y la última pregunta es la número 5, menciona algunos ejemplos de hombres de fe y cuya esperanza está reservada en los cielos. Esta es la misma esperanza que tienen los hijos de Dios, y esa se la dejamos a mi hermano Luis. Amén. Sí. Amén. Amén. Bien, entonces la 1, mi hermana Arely. La 2, mi hermana Aurora, ¿verdad? Amén. 3, mi hermano Pilar. 4, hermano Raúl. Y la última, mi hermano Luis. Amén. Adelante, hermano. Bueno, ¿qué es la fe y qué es la esperanza? Hebreos 11:1. Bueno, este prácticamente es la definición de la fe de acuerdo a las escrituras. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí está contestada lo que es la fe. Luego de Romanos 4:18 al 25. 4:18 al 25 dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuido a justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Y 8, 24 y 25 del mismo libro. Dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a quién es? Me toca a las 5. ¿A qué esperarlo? Se me pesa la El Biblia. 25 dice, pero si lo que no vemos, esperamos, por paciencia esperamos. Luego, Romanos 8, 24, 25. Este es porque este es el que acabo de leer. Amén, hermano. Solo son dos, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera pregunta está contestada, ¿verdad? Y la segunda, bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza es para mí como el motor que lo impulsa a uno para sostener esa fe, ¿verdad? Esa fe plena de las cosas que uno no las mira y no las puede ni comprobar, porque, bueno, mucha gente dice, mostrame a Dios, pues, ¿verdad? Así materialmente, pero nosotros lo vemos por la fe, por la palabra, lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que vemos, ¿verdad? Ahí lo vemos a Él también en su creación y todas las promesas que Él ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos esa esperanza que nos mantiene vivos a llegar hasta el final de esta carrera, ¿verdad? Con una plena seguridad de que vamos a recibir lo que no hemos visto, ¿verdad? Pero con seguridad sí sabemos que lo vamos a recibir. Amén, hermano, amén. Y eso es fe y eso es esperanza, hermano. Porque usted no lo ha visto, ¿verdad? Pero tiene fe. Ya, usted tiene fe que sus pecados fueron perdonados, que las promesas de Dios son verdaderas, y entonces espera recibir aquello que Dios le ha prometido. ¿Por qué? Porque tiene fe. Si no tuviera fe, usted no esperaría eso, ¿verdad? En una oportunidad hablábamos con un amigo y él dice la palabra de Dios que por fe creemos, dice que los cielos fueron creados, ¿verdad? Mucha gente piensa pues que todo vino a existir por casualidad, ¿verdad? Y que pues la evolución y todo eso. Mira, hermano, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en un Dios creador, hermano. Pues si yo creyera en que pues las cosas así de un chispazo se crearon, hermano, esperaría, ¿verdad?, que en mi cochera me apareciera un Mercedes-Benz y no el carrito viejito que tengo, ¿verdad? Pero para creer en la evolución necesito más fe que para creer en Dios, hermano. Gracias, hermana Arely. Pregunta número 2, hermana Aurora, ¿por qué es importante la fe y cómo se mantiene firme? Dice, ¿por qué es importante la fe? Dice el Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice en la primera, ¿por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No, si no le creemos, si no creemos que existe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios, dice ahí la primera. Y luego la segunda dice, Romanos 10:17, dice,
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces dice la segunda, ¿cómo se mantiene la fe firme? Escuchando la palabra y obedeciendo la verdad. Así se mantiene la fe por oír la palabra de Dios. Ese alimento espiritual que nutre el alma, ¿verdad? Amén. Y luego, dice Colosenses 1, 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice en la tercera, ¿qué cosas esperan por la fe? Es eso que está guardado en el cielo, la vida eterna, ¿verdad? Que está reservada para todo aquel que le obedece. Esta esperanza ahí de vida eterna. Y luego dice Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad de él que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creamos en la resurrección, ¿verdad? Que si creemos en el Señor Jesús, creamos que al morir hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza de levantarnos a vida eterna, ¿verdad? No creemos en las resurrecciones, que estamos anhelando la primera resurrección, ¿verdad? Amén. Ese es ¿Tienen algún otro comentario? No, está bien, hermana. Gracias por su respuesta. Creo que no podemos agregarle más. Hermano Pilar, la número 3. Amén, hermano. La pregunta dice, ¿en quién está puesta la fe y la esperanza de los hijos de Dios? Pues naturalmente que la fe la tenemos con toda seguridad, hermano, porque salió de Dios y la prometió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice el salmista, mi esperanza está en ti. Luego, en Hebreos dice el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que, como por eso dije que en Dios y en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos esa esperanza con toda seguridad, porque Cristo mismo la prometió, y por eso nosotros con toda seguridad esperamos ese gozo en el Señor. Solamente, hermano, porque es bien cortita. Amén, hermano. Amén. Pregunta número 4, hermano Raúl. Sí, hermano. Bueno, creo de antemano que la fe y la esperanza es fácil entenderlo. Lo difícil, como ya les decía, es ponerlo en práctica, porque tener fe es cuestión de mucho estar practicando. Dice mi pregunta, ¿Dios podrá faltar en sus promesas? Y dice la segunda parte de la pregunta 4, ¿esto da confianza para que la esperanza sea firme? Dice número 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Allí ya está respondida la pregunta, pero voy a leer
Santiago 1:17, que dice así: toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya allí ya se contestó todo, pero voy a leer el tercer versículo, que es 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual, asimismo, poderoso repito, por lo cual, asimismo, padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por último voy a leer Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, estoy buscando, versículo 18 al versículo 20, que dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos refugiamos, y asimismo la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo. Amén. Con todos estos pasajes se responde la pregunta que dice: ¿Dios podrá faltar en sus promesas? Definitivamente no. Y si en miles de años no ha faltado, y muchos miles de hombres han confiado y han muerto con satisfacción, pues menos va a faltar en este tiempo pequeño que resta. Y dice la segunda parte: esto da confianza para que la esperanza sea firme. Claro, tenemos firme convicción de que Dios, como diría el justo Job, me levantará, aún deshecha esta mi carne, me levantará del polvo. Entonces, ciertamente Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y ciertamente va a cumplir. Gracias, hermanos. Amén, hermano. Y para concluir en su pregunta, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Eso significa que todas las promesas de Dios son verdaderas, son fieles. Nosotros podemos fallar, pero Dios nunca nos falla. Hebreos 11:8. Pregunta número 5. Dice: menciona algunos ejemplos de hombres de fe y cuya esperanza está reservada en los cielos. Y dice: esta es la misma esperanza que tienen los hijos de Dios. Hermano Luis. A ver, permítame. A ver, se las voy dictando, ¿no? A ver, dícteme usted, por favor, la primera. La pregunta dice, mencione algunos ejemplos de hombres de fe y cuya esperanza está reservada en los cielos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Hebreos capítulo 11. 11. 11 del 8 al 10. Sí. ¿Sí? 8. 11 del 8 al 10. Ajá. Permítame. Dice la pregunta: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde. Este texto es una reafirmación de lo que Dios
de lo que Abraham le obedeció a Dios cuando él salió de su pueblo. Obedeció porque no sabía dónde iba, sino únicamente por fe. Fue obedeciendo a Dios por aquellas palabras. Esta es la primera. La segunda cita es ese mismo capítulo, pero del versículo 23 al versículo 28. 23 al 28, y dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temiendo él el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, eligiendo antes ser afligido por el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración ¿hasta dónde voy? Hasta el 28 llega. Por la fe dejó a Egipto, y no teniendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, por la que él mataba al primogénito, a los primogénitos, y no nos tocase. Ahora versículo 32 también. Y el 32 dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Samson, de Jefte y de David, de Samuel y de los profetas. Ahora del 39 al 40. El 39 al 40, y dice: y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa. ¿Es el 40 también? 40 todo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sino sin nosotros. Amén. Amén. En esta lectura nos está mencionando aquellos hombres que por fe fueron cambiando, fueron obedeciendo a Dios. Primero nos habló de Abraham, después nos habló de Moisés, y así de esa manera entendemos que fueron obedeciendo todo aquello que la palabra de Dios les estaba enseñando. Así que estas personas que nos menciona en la lectura más adelante son todos aquellos que obedecieron a Dios, y de esa manera están escritos en las Santas Escrituras. Este es mi comentario, amados hermanos. Gracias. Ahora, una pregunta, hermano Luis. ¿Esta esperanza que tuvieron estos varones es la misma para los miembros de la Iglesia de Dios ahora? Así es. Amén, hermano. Sí, amén. hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. Gracias. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado a la escuela, una escuela muy bonita, Fe y Esperanza, que nos ayuda para mantenernos firmes y para estar preparándonos cada día más para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí con la escuela, que pues ya son las 11:09.